Bueno, buenos días. Este es un informe más de Global Tecnos para CREA. Y bueno, la idea hoy, si bien hemos hablado muchísimo de lo mal del estado de los cultivos, sobre todo de maíz en Estados Unidos y cómo se viene degradando, ya lo planteaba Celina la semana pasada, la condición bueno y excelente, sobre todo en maíz, pero también en soja. La idea hoy es mostrar la otra cara de la moneda, que no debemos olvidar, que es el tema macrofinanciero internacional. Y después algo hablaremos sobre las dudas respecto de la especificación en Argentina de los contratos de futuros en el mercado a término. Haciendo un poquito de raconto, desde diciembre de 2010, no sé si recuerdan, arrancamos con la primavera árabe, echaron a un tal Ben Ali, presidente de Túnez, por inflación de alimentos mayormente. Después vinieron sus vecinos, la gente de Egipto, logró echar después de varios días manifestando en la Plaza Tahrir en Egipto a ese tal Mubarak, que estuvo 35 años en el gobierno. Después le siguió Gaddafi, y ahí vimos la implicancia de un enorme exportador de petróleo sobre el precio de la soja. Terminaron matando a Gaddafi los rebeldes, que vale decir que tenían muchísimo apoyo internacional, pero bueno, seguimos en esa senda de la inestabilidad en Medio Oriente, ahora con Siria, donde a diferencia de lo que sucedió en Túnez, donde hubo alrededor de 350 muertos, hoy llevamos 18.000 muertos y el señor Bashar al-Assad todavía no decide irse. ¿Por qué cuento esto? Simplemente para ir describiendo un poquito lo histórico de la inestabilidad macro internacional que estamos viviendo y lo que genera o puede generar eso en los precios de los granos. Hago un solo ejemplo. Cuando finalmente mataron a Gaddafi, siendo que Libia es un enorme exportador de petróleo y que suele haber una alta correlación entre el petróleo y la soja, debería haber subido el precio de la soja de la mano de un petróleo que en ese momento llegó a $110, y sin embargo la soja bajó porque los fondos especulativos percibieron inestabilidad e incertidumbre y en ese sentido decidieron vender. Estas situaciones de inestabilidad generan consecuencias a veces inexplicables o imprevisibles. A eso hay que sumarle, viniendo más allá, más hacia acá, hacia Occidente, lo que sucede en la Unión Europea. Brevísimo raconto, aunque hoy ya están todos saturados de información en ese sentido, pero desde enero de 2010 que venimos hablando de los PIGS, Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Hubo rescate a Irlanda, a Portugal, a Grecia, a los bancos españoles, y hoy siguen dudas respecto de qué va a suceder con el Estado español y el Estado italiano dentro de la Unión Europea. Todo eso nos ha generado idas y venidas en los precios. De septiembre a diciembre del año pasado tuvimos una caída de $140 en Chicago, que repercutió en una soja mayo 2012, digo bien 2012, de $268. En definitiva, ¿por qué hago todo este raconto? Para recordar, y volviendo a las fuentes, que la soja es un activo de riesgo, de la misma manera que lo son las acciones en las distintas bolsas, que operan los fondos especulativos, y en muchos casos esta gente no obedece a estacionalidades ni a cuestiones lógicas desde el análisis de la oferta y la demanda. Por eso lo importante, y como dice algún colega del equipo, recordar que los árboles no crecen hasta el cielo, e ir fijando precios con la mayor flexibilidad posible, en esta campaña en particular, donde tenemos la situación histórica de la inestabilidad macro del lado de la Unión Europea, y al mismo tiempo sí, como decían Celina y Federico en los últimos informes, el factor alcista de lo muy mal que están los cultivos en Estados Unidos. Viniendo más acá, lo que sucede desde la semana pasada, corrió ese rumor de especificación del mercado a término. Al día de hoy lo único que tenemos es un llamado del número 2 del Banco Central al presidente del mercado a término, diciéndole que iban a especificar ese mercado de futuros. Vale recordar, y esto es importante, que esas operaciones en el mercado de futuros ya están especificadas, nunca se hicieron en dólares, simplemente lo que figura es la referencia en dólares, que nos permite a partir de ahí operar en contratos de todo tipo, arrendamientos, compra de insumos, etcétera, etcétera. En ese sentido, y en teoría este jueves habría una definición respecto de eso, pero vale decir que sería tremendamente negativo y no hay nada positivo en esa medida, pues implicaría especificar algo que ya está especificado, simplemente eliminar la referencia, el precio de referencia en dólares, que
que es un factor esencial en este negocio agrícola en Argentina, en el cual ya son muchos los factores de incertidumbre. Este sumaría un factor adicional. Muy bien, nos vemos en el próximo informe de Global Tecnos para CREA y hasta luego.